Muy buenos amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Ya tenemos los formularios 13F de la mayor parte de los superinversores. Estos formularios tienen que presentarlo de forma obligatoria todos los gestores institucionales que manejan más de 100 millones en activos. Así que estamos hablando de dinero de verdad. Estas son las personas que mueven la bolsa. Vamos a estar viendo algunos de los superinversores más grandes de la bolsa que han estado comprando y vendiendo en el segundo trimestre de este 2026. Y bueno, sinceramente tenemos algunas sorpresas bien interesantes. Varias de estas compañías que vamos a mencionar ya le hemos estado comprando nosotros también en los portafolios, pero hay otras que no y me parecen negocios bien interesantes. También, por supuesto, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental de muchos de estos negocios, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Y también le voy a dar mi visión si me parece que los precios actuales siguen siendo oportunidades de compra o venta, o si podemos hacer algún tipo de operación muy diferente a la que están haciendo estos superinversores. Así que sin más, vamos a comenzar. Quiero recordarles que el próximo 30 de agosto vamos a tener nuestro primer encuentro presencial aquí en Naples. Vamos a tener a algunos de los inversores, empresarios, agentes de bienes raíces y también de creadores de contenido más grandes de habla hispana. No se lo pueden perder. Además de eso, tenemos una promoción muy especial. Visiten academiadeinversores.com/event. Ahí van a tener todos los detalles. También nos pueden escribir a info@academiadeinversores.com si tienen algún tipo de pregunta. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar, como no podría ser de otra forma, por Berkshire Hathaway, ahora de la mano de Greg Abel, el sucesor de Warren Buffett. Se empieza, por cierto, a notar la mano de Greg Abel, ya que tuvimos algunos movimientos bien interesantes. Como podemos ver aquí, seguramente lo que más se comentó de este último trimestre de Berkshire Hathaway fueron todas las compras que hicieron en Google. Podemos ver que estuvo comprando tanto la clase que tiene derecho a voto como la que no. Aquí tenemos a Google terminado en L y Google sin terminado en L. Una tiene derecho a voto y la otra no. Realmente se mueven muy similares. Y fíjense que estuvo incrementando posiciones de una manera bastante agresiva. De hecho, podemos ver aquí como de la que no tiene derecho a voto, aumentó de 15 a 28 billones su tenencia, y de la que sí tiene derecho a voto, de 1 a 9 billones. Es decir, que compró varios billones en acciones de la compañía. Sigue siendo un holder bastante pequeño, es que Google es muy grande, pero bueno, fíjense que ya tiene bastante dinero en la compañía. A ver, se la ha criticado porque otras veces este tipo de compras no lo hacía Warren Buffett. Realmente Warren Buffett esperaba caídas mucho más significativas, pero la realidad es que hemos estado haciendo algunos cálculos y me parece que Google tampoco está tan caro, ¿ok? Si por ejemplo calculamos el retorno sobre capital invertido a 5 años, dándole un PER de 24 veces, que ha sido su promedio de los últimos 5 años, fíjense cómo el retorno sobre capital invertido está ligeramente por debajo del 11%. Es decir, que es un rendimiento que lo normal es que supere al SP500. Vamos a ver también en la gráfica que está todavía relativamente lejos de máximos históricos. Y además seguramente le estuvo comprando en alguna bajada que tuvimos bien interesante a principio del año, que por cierto nosotros aprovechamos para comprar. Pueden ver aquí que sí es verdad que Google ha dado zonas mucho más claras de compra. Por ejemplo, fíjense acá a la derecha que tengo el ratio precio-ventas. Esto nos compara el precio con las ventas de la compañía. Le hemos podido comprar muchísimo más barata otras veces en el pasado. Recuerden que el ratio precio-ganancia está un poco distorsionado por sus ganancias no realizadas. Y fíjense el ratio precio-flujo de caja, que también parece que estamos bastante por encima de los promedios históricos. Así que bueno, podríamos argumentar que es verdad que no es el mejor momento para comprar Google, pero si estamos pensando a largo plazo, tampoco creo que sea una locura. Pueden ver además que desde el punto de vista técnico, más o menos en el mes de marzo, final de marzo, principio de abril, las acciones estaban incluso un poco más baratas. Llegamos a ver la acción mucho más sobrevendida. Ahí yo aproveché para hacer algunas compras para el portafolio de largo plazo. Recientemente cuando tuvimos esta caída, que más o menos caímos a la zona de los 3.15, aproveché también para reforzar. Que de hecho, si hacemos el retorno sobre capital invertido desde los $315, vamos a hacer el cálculo. Fíjense que el retorno se nos va a casi el 13%. Es decir, que ahí ya tendríamos un margen de seguridad un poco mayor para estar comprando acciones de la compañía. Así que, como le digo, seguramente este no era el tipo de compra que hacía Warren Buffett, pero bueno, ya sabemos que Greg Abel opera de una manera un poco diferente. Vamos a continuar. Podemos ver aquí que aparte de eso, estuvo también comprando acciones de Delta Airlines. Esta es otra compañía que seguramente Warren Buffett no compraba en el momento en que compró. Es una compañía que yo personalmente sí he tradeado bastante. Es mi aerolínea preferida, por lo menos por fundamentales. Y vamos a ver que, bueno, tuvo algunas caídas interesantes al principio del año. Seguramente ya estamos un poco lejos de zonas de compra. Fíjense que es un negocio de casi 60 billones. Es la aerolínea más grande de los Estados Unidos. Mucha exposición a vuelos internacionales. Vean, ya hay algunos múltiplos muy por encima de sus promedios históricos, incluido el ratio precio-ventas y el ratio precio-flujo de caja.
Así que bueno, ya está un poco lejos de zonas de compra. Y bueno, es un negocio relativamente, yo diría, cíclico. Ya, cuando la economía le va bien, las personas suelen tener dinero para comprar boletos, viajar. Cuando no, por supuesto, no le va tan bien, ¿ok? Podemos ver además que históricamente ha dado operaciones de swing trade muy atractivas. Son las que yo he tomado. La última vez que me pareció que estaba en una zona muy clara de compra fue en marzo. Seguramente las compras que hizo Greg Abel fue un poco después. Pero bueno, yo diría que todas estas zonas de aquí, que estaba pegada a la media móvil de 200 periodos, incluso a la media móvil de 50 periodos, eran zonas razonables para comprar, ¿ok? Pero ya les digo, seguramente Warren Buffett de este tipo de compras no lo hacía y siempre vamos a tener la sombra de Warren Buffett sobre las compras de Greg Abel. La realidad también es que le ha salido bastante bien, las acciones no han parado de subir y vienen con una tendencia muy fuerte de corto plazo. Podemos ver aquí otra compra que me sorprendió, es Macy's. Macy's en su momento fue la mayor retails de ropa y este tipo de productos en los Estados Unidos. En los últimos años le ha ido bastante mal. De hecho, vamos a chequear por acá Macy's primero. En primer lugar, fíjense cómo las ventas de Macy's han caído un 14% en los últimos 10 años. Las ganancias recientemente han subido, pero apenas un 16%, es muy poco. Luego de 10 años, muy poco. Y vean por acá que, bueno, la compañía ha recomprado bastante acciones en los últimos años. Es decir, que es un negocio tradicional, no crece mucho, de hecho se espera que decrezca. Vean por aquí cómo vienen cayendo los ingresos año tras año. A mí me gusta personalmente algunas cosas que vende Macy's, por ejemplo, los trajes de hombre, me parece que tienen precios bastante competitivos, tiene muchas ofertas en su página web, en zapatos, ropa para hombre, ropa para mujer. Yo creo que tiene su potencial, pero no sería un negocio que yo personalmente compraría. Entre otras cosas, porque bueno, vimos ahí que con el paso del tiempo ha ido decayendo bastante su negocio. Fíjense además, esto me preocupa, la caída en venta en los próximos años. Sí es verdad que está muy barata. Vean por aquí que el PER está 9 veces, muy barata. El ratio precio-ventas a 0.27 y el ratio precio-flujo de caja 3. Es decir, estamos asumiendo que simplemente Macy's no va a crecer en los próximos años. Da un dividendo más del 3%, que lo recortaron bastante la pandemia. Entonces, bueno, yo diría que es un negocio bastante aburrido. También yo diría que hemos tenido mejores zonas de compra por mucha diferencia. Fíjense esta zona por acá abajo en $11. Cuando cayó en el 2022, cuando cayó el 2025, cayó esa zona. Ya desde esa zona la acción más que se ha duplicado. Y bueno, aquí es verdad que tuvimos una zona relativamente interesante en mayo, principio del año, toques a la media móvil de 200 periodos, niveles de sobreventa significativo. No creo que era una locura estar comprando ahí. Pero bueno, si yo sé que la compañía viene disminuyendo sus ventas, las ganancias estancadas, se espera que los próximos años caigan la venta, ¿por qué no la voy a esperar de regreso por debajo de $11? Sería lo que yo haría, pero bueno, no sabemos cuál es la tesis de inversión en esta compañía. Bien interesante también que ha seguido comprando Lennar, vean por acá, y no solamente Lennar, sino que está comprando también D.R. Horton, que es el mayor constructor residencial de los Estados Unidos. Lennar es el segundo. Lennar ya hace varios trimestres que ha estado comprando Berkshire Hathaway, la compañía. Ya tiene más del 5% de la misma. También ha estado comprando la clase B, aunque tiene un holding un poco más pequeño. Así que bueno, parece que sigue apostando por todo este sector de bienes raíces. Saben que a mí personalmente como una inversión a 5 años sí me gusta. El negocio residencial en los Estados Unidos está muy mal. Las tasas de intereses se han disparado. Aparte de eso, las casas siguen subiendo de precio. Y bueno, esto es una combinación letal para bienes raíces residenciales. Y lo vamos a ver en la gráfica de Lennar. Pueden ver por aquí como la compañía a largo plazo se espera recuperación, pero realmente no sabemos cuándo el sector se va a dar vuelta. De hecho, vean la gráfica. Esto va que es un cohete, pero para abajo. ¿Okay? Desde máximos ya se ha desplomado de una manera significativa. Según mi opinión, a no ser que esté viendo esto como una inversión a 5 años o más, no creo que tenga sentido estar invirtiendo ahora. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que siga cayendo. Últimamente, de hecho, las tasas de interés han seguido subiendo, así que no sabemos cuándo va a tocar fondo del sector. A no ser una inversión a 5 años, yo no la estaría comprando. No todos fueron compras en Berkshire Hathaway, también tuvo algunas ventas. Pueden ver por aquí cómo continúa reduciendo exposición a Bank of America. Los bancos están bastante caros, así que entiendo esta venta. Prácticamente todos. Me sorprende bastante que tuvo vendido acciones de Kroger, liquidó un 22% de la posición. Kroger es una versión, yo diría, pequeña de Walmart. Es una red de supermercados mucho más pequeña, 34 billones de capitalización de mercado. Pero realmente no se ve cara. Vean por acá que está cotizando tanto el ratio precio-ventas como precio-flujo de caja. Todavía por debajo de sus promedios históricos. Da dividendo del 2.57%. Bien interesante. Y fíjense el crecimiento que se espera para los próximos años. No está mal. La cantidad de flujo de caja que está generando y que se espera que genere
Está bastante bien para su capitalización de mercado. Forward PER por debajo de 11 veces. La verdad que es una compañía que yo la veo a buen precio. El crecimiento que se espera a largo plazo no es nada del otro mundo. Este es un negocio de consumo defensivo. De hecho, vean por acá el beta en 0.41. Esto es mucho menos volátil que la media del mercado. Pero bueno, vean por acá también que ha estado bastante golpeada, a no ser que vendió acá arriba en la parte alta de la tendencia, cuando sí es verdad que bueno, ya estaba un poco sobrecomprada, ya estábamos en máximos históricos, ahí podría haber tenido sentido una toma de ganancias, pero bueno, no sabemos cuándo vendió, ¿ok? Pero fue en algún momento de esta tendencia bajista. Tal vez esté tratando de consolidar un poco el portafolio. Tampoco Kroger es una compañía que a mí me interesaría comprar, yo preferiría esperar caídas en Walmart, pero bueno, creo que Kroger no está tan cara. Estuvo liquidando acciones de Capital One. Podemos ver aquí que Capital One de hecho liquidó casi el 60% de la posición. Todas estas compañías sí es verdad que han tenido un rally alcista muy potente. Y bueno, esto ha hecho que se nos vaya un poco de zonas de compra. Pueden ver que ahora mismo de hecho Capital One está más de un 20% por encima de sus promedios históricos, por lo menos el ratio precio-valor en libro. Si es verdad que el rally alcista no ha sido tan potente como otros bancos, Capital One también es un poco diferente de los bancos tradicionales. Pero fíjense, tuvo estos buenos precios a principio del año, marzo, en junio también tuvo buenos precios. Y bueno, en algún momento de todo este movimiento liquidó las acciones. No me extrañaría que haya liquidado en caídas. Pero bueno, fíjense cómo se ha recuperado Capital One. También la realidad es que si se fijan, tiene mucho potencial de subida. Y de hecho, desde los precios actuales hasta la parte alta de la tendencia, perfectamente podríamos tener un 30% extra de subida. Así que bueno, todavía puede seguir subiendo. También liquidó posiciones en Nucor Corporation. Esta es una compañía del sector de acero. De hecho, es la mayor compañía acerera de los Estados Unidos. Es un negocio cíclico porque es un sector industrial. La acción está bastante cara en comparación con los promedios históricos. Lo pueden ver aquí. En algunos casos un 100% por encima, el doble de los promedios históricos. Así que bueno, entiendo que haya liquidado posiciones porque fíjense dónde estamos. Estamos lejos de la malla móvil de 200 periodos. Niveles de sobrecompra significativos. Así que bueno, no creo que sea un mal momento para tomar ganancias. Esta sí me sorprendió bastante. Pueden ver aquí que Constellation Brand liquidó totalmente la posición. Era una posición pequeña, apenas unos 100 millones en acciones. Pero bueno, sabiendo cómo hace Warren Buffett, en otro momento seguramente estuviera comprando. Hizo todo lo contrario, liquidó sus posiciones. De hecho, luego de la noticia, las acciones de Constellation Brand cayeron más de un 6%. Yo personalmente no estoy todavía comprando este sector. Vamos a ver en la tendencia que está muy bajista. Podemos ver que los múltiplos de Constellation Brand son múltiplos muy atractivos. La compañía no ha sufrido como otras compañías del sector de bebidas alcohólicas porque tiene mucha exposición a las cervezas. Y bueno, este es un sector que ha aguantado mucho mejor que, por ejemplo, rones, vodka, etcétera, etcétera. Se espera recuperación a largo plazo, pero fíjense cómo este año todavía se espera que caigan los ingresos y el flujo de caja. No sabemos cuándo puede tocar fondo el sector. Además, si se fijan por aquí, en la gráfica semanal, la tendencia es muy bajista. Por eso yo por el momento no he comprado acciones de ninguna de estas compañías. Los últimos reportes de ganancias tampoco han sido demasiado buenos. Durante todo el mes de agosto vamos a tener algunas promociones muy especiales, empezando por nuestra plataforma Academia de Inversores, donde tenemos un 20% de descuento con el código EVENTO 2026, no por un año, sino por 2 años. Recuerde que en nuestra plataforma tenemos directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y bolsa de valores. También tenemos el Stock Tracker, este es un reporte donde le damos nuestra valoración de dónde está el fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo y muchas cosas más como indicadores técnicos de TradingView para que no tenga que pagar esta membresía, libros, presentaciones y directo diario para miembros. También va a poder disfrutar de un 20% de descuento por todo el primer año en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Va a expirar el próximo 30 de agosto con el código TOOL EVENTO 2026. Recuerde que nuestra herramienta de inversión lo utilizamos para análisis fundamental de compañías como el que estamos haciendo en el día de hoy. Todos estos detalles siempre se los dejo tanto en el comentario fijado como en la descripción de este video. Continuamos con Ray Dalio y su fondo de inversión Bridgewater Associates. Ten en cuenta que este es un fondo de inversión de más de 17 billones, así que estamos hablando de un fondo de inversión bastante grande. Además, Ray Dalio usualmente hace muchos movimientos en sus portafolios y este último trimestre no fue la excepción. Vamos a empezar con las compras y después vamos a pasar a todas las ventas. Tuvo una rotación masiva hacia ETF. Podemos ver que de hecho 3 de los principales ETF que siguen al SP500, todos los estuvo comprando. Tanto el SPY, el IVV, como también el BOO, que son, bueno, 3 de los más populares. Tienen algunas diferencias. Yo diría que la mayor diferencia
por ejemplo, es la cantidad que nosotros pagamos. Vemos por acá en Spread Ratio y también la liquidez. Por ejemplo, en el caso del SPY, que personalmente es el que yo utilizo para acumular SP500, tiene mucha más liquidez, se negocian unos 52 millones de acciones como promedio. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del IVV, se negocian apenas 7.6 billones, pero bueno, a la vez el Spread Ratio es 0.03, cuando el SPY es el 0.09, es decir, es el triple de caro tener el SPY que tener el IVV. Pero bueno, a cambio tiene mucha más liquidez. ¿Por qué a mí me gusta especialmente el SPY? Porque bueno, saben que hacemos muchas operaciones con opciones aquí en el canal. Y como me gusta hacer eso, es mejor que tenga mucha liquidez, ¿ok? Si usted simplemente lo que quiere hacer es acumular a largo plazo, tal vez su elección debería ser el IVV, que tiene un spread ratio un poco más bajo. A ver, también un 0.09 y un 0.03 es muy bajo, pero bueno, a largo plazo puede marcar una pequeña diferencia. En el caso del BOO, es el más grande, 1.7 billones, pero podemos ver aquí que también tiene poca liquidez, tiene el Spread Ratio bajo, 0.03, así que bueno, yo diría que este es una variante al IVV. Así que si va a acumular a largo plazo y no le interesa para nada hacer operaciones con opciones, bueno, tanto el BOO como el IVV sería su elección. Si en algún momento piensa hacer trading utilizando opciones, bueno, el SPY sería su elección, ¿ok? Pero bueno, muy similares todos. Podemos ver que también estuvo moviendo el dinero hacia otros sectores. Fíjense cómo estuvo comprando una minera de oro, Newmont Corporation. De hecho, Newmont Corporation es la mayor minera de oro de los Estados Unidos. Es un activo que hemos tradeado en el pasado. Recientemente vimos algunas caídas en meses pasados y seguramente ahí aprovechó Ray Dalio para comprar. Ahora es verdad que ha vuelto a subir. Está un 60% por encima de su ratio precio-ventas promedio de los últimos años. Está bastante cara. Y vean por acá la gráfica, esta es una gráfica semanal. Tuvimos una caída junto con todas las acciones de oro ahora para el mes de julio, junio. Pero bueno, fíjense que rápido se recupera, ¿ok? También tuvimos estas caídas para el mes de marzo, cuando la bolsa estuvo corrigiendo. Pero fíjense qué interesante que ya está comprando mineras de oro. Yo personalmente cuando vi las caídas lo que hice fue hacer operaciones con opciones en el oro, específicamente en el ETF GLD, pero no compré directamente ningún tipo de activos relacionados con el oro, ya que pienso que todavía podía tener potencial de caída. El resto de las compras, sinceramente, fueron bastante pequeñas. Estuvo comprando una cosa que me llamó la atención fue acciones de energía, tanto Vistra Corporation como Shell. Vemos que en el caso de Vistra duplicó su posición y en el caso de Shell lo aumentó en casi un 400%. Esta compañía, sobre todo Vistra, yo sí la veo interesante. Para el crecimiento que se espera, creo que los múltiplos son bastante baratos. Estamos hablando de que cotiza 24 veces beneficios, con un crecimiento proyectado de más del 70% y también creciendo al 10%, sus ingresos y un ratio precio-ventas de 3, yo diría que están en una zona bastante razonable. Tal vez en el caso de Shell me gusta un poquito menos. También es verdad que todas estas compañías cayeron cuando los precios del petróleo tuvieron una corrección. Yo diría que ahí fue un momento bueno para acumular, pero no creo que Ray Dalio haya podido comprar esas caídas. Recuerden que esto fue en el segundo trimestre del año, que seguramente los precios andaban por acá arriba. Ya estos precios de junio, si lo cogió, fue muy justo, pero bueno, tal vez haya una posibilidad de que pudo comprar en esta caída, ¿ok? De todas formas, creo que cuando las petroleras cayeron, como pueden ver el caso de Shell, ninguna de las que a mí me interesa cayó lo suficiente. Le voy a poner varios ejemplos. Oxy, una que estuvimos acumulando durante mucho tiempo. Fíjense que dio una compra muy rápida. Ahí yo creo que hubiera podido hacer una compra de acumulación, pero fíjense que rápido subió. Así que tampoco fue una oportunidad en el tiempo demasiado amplia, sino que fue un trade muy, muy específico. Y bueno, ya se nos han ido de zonas de compra de nuevo, ¿ok? Pero sí creo que tuvimos ahí una ventanita de compra muy precisa, yo diría. Bueno, como pueden ver, rotación masiva hacia ETF y también a oro y también a petróleo fueron las apuestas de Ray Dalio. Vamos a ver qué estuvo vendiendo porque estuvo vendiendo de todo. En este último trimestre, Ray Dalio tuvo una liquidación masiva de compañías de inteligencia artificial y tecnología. Por ejemplo, Nvidia liquidó un 17% de su posición, Broadcom 28%, Amazon 53%, Google 33%, Lam Research 40%, AMD 58%, casi el 60% de su tenencia. El IWY, muy interesante, este es un ETF que sigue la bolsa de Subcorea. Se puede imaginar que tiene un peso desproporcionado tanto Samsung como SK Hynix. Y bueno, sabemos que varias veces han tenido que parar
sus horarios regulares por caídas masivas en el caso de la bolsa de Sur Corea. Pero bueno, yo diría que es una apuesta ahora mismo claramente de inteligencia artificial con estas dos compañías. Microsoft 34%, Applied Materials líquido 47%, Oracle 10%, Seagate Technology 40%. En fin, realmente estuvo liquidando todas estas compañías relacionadas con inteligencia artificial. Muy impresionante Micron, que liquidó casi el 93% de su tenencia. Yo diría que fue una rotación, está habiendo ya muchos riesgos en todas estas compañías. Hay que decir que también después de su venta vimos grandes caídas. Yo, por ejemplo, pude comprar Nvidia en la zona de $190. Amazon la pude comprar en la media móvil de 200 periodos. Ni hablar de Microsoft, que dio muy buenas compras por debajo de los $400. Les voy a poner el ejemplo de Microsoft. No sabemos exactamente cuándo estuvo haciendo estas liquidaciones. Pero bueno, realmente todas estas zonas de aquí, después de, yo diría, de la caída de febrero, para mí eran oportunidades de compra, ¿ok? Y fíjense que todo parece indicar que en esas caídas él estuvo vendiendo y no comprando. Vamos a ver qué tal le salió. Seguramente hasta el próximo trimestre no vamos a saber si estuvo recomprando algunas de estas acciones. Pero bueno, como pueden ver, realmente la rotación en algunas compañías muy específicas no fue la mejor. Es verdad que en otras, me imagino que Micron hizo muy buena venta porque, bueno, todo el primer trimestre del año fue acá arriba. Yo creo que era una zona razonable de toma de ganancias y el resto de las compañías realmente de inteligencia artificial estaban con un comportamiento muy similar. Continuamos con uno de los super inversores más populares en bolsa, Bill Ackman y su fondo de inversión Pershing Square. Este es un fondo de inversión de más de 10 billones bajo activo, así que también es bastante grande. Pueden ver aquí que dentro de las compras estuvo comprando Microsoft, directamente le entró con más de 2 billones de dólares. De hecho, ahora mismo representa el 15% de la posición. Es lo que decíamos en el caso anterior, realmente en ese trimestre Microsoft estaba por debajo de los $400, dando oportunidades de compra que según mi opinión era para entrarle fuerte. Saben que ahora mismo es nuestra principal posición en los portafolios. Y bueno, realmente yo creo que era un momento para comprar y no para estar liquidando acciones. También compró Amazon, aumentó en casi un 20% su exposición. Yo también estuve comprando, tuvimos ahí algunas caídas muy interesantes, pueden ver aquí, a la zona de la media móvil de 200 periodos, incluso un poco por debajo. Y bueno, estas caídas yo aproveché para comprar. Recientemente ha caído, es normal, ya habíamos tocado niveles de sobrecompra, pero bueno, si vemos una caída de regreso a esos precios, cerca de los 220, 225 dólares, seguramente yo voy a aprovechar para seguir comprando. También hizo un par de ventas bien interesantes. En primer lugar, Google prácticamente la liquidó. Fíjense que tiene las dos clases de Google. En una liquidó casi el 95% y en la otra más del 95% de su posición. Así que teníamos a Berkshire Hathaway en el trimestre comprando y Bill Ackman vendiendo. En el caso de Google, si les soy sincero, si usted tiene un portafolio para largo plazo, yo no estuviera liquidando posiciones. Hay algunas métricas que me dicen que no está tan cara Google. Seguramente no está en zona de compra, pero tampoco está tan cara, a no ser que haya liquidado posiciones acá arriba, que creo que acá arriba sí estábamos ya bastante por encima del fair value o valor intrínseco. No creo que haya tenido sentido, ¿ok? Pero bueno, si se fijan, esto fue más o menos en mayo, tal vez principio de junio, así que tiene sentido que haya liquidado esas posiciones en máximos históricos. Cuando la acción, como pueden ver, estaba con unos niveles de sobrecompra extremos, el RSI por encima de 80 puntos, una locura, y el MACD, pueden ver aquí, en máximos históricos, ahí creo que tenía sentido una venta, ¿ok? También, como pueden ver aquí, liquidó 100% su posición en Hilton. Recuerden que Hilton, después de Marriott, es la segunda mayor cadena de hoteles del mundo. Es verdad que está cara. A mí me encanta Marriott. Hace rato que no la podemos comprar. Fíjense que en el caso de Hilton también está cara. 25% por encima del fair value valor intrínseco, bastante cara. 73 billones de capitalización de mercado, una compañía bastante grande. Y los múltiplos también están un poco caros realmente para el crecimiento que se espera. Un crecimiento sólido, pero múltiplos caros. Pueden ver por aquí que recientemente tuvo una caída bien interesante pegada a la media móvil de 200 periodos. De todas formas, no sé si esas caídas hayan sido suficientes para representar zonas de compra. Pueden ver aquí que sí tuvimos algunas zonas interesantes para vender, con niveles de sobrecompra en el RSI y el MACD. Yo pienso que cualquiera de esos puntos que lo estoy marcando eran buenas zonas para toma de ganancia. Y bueno, parece que en alguno de esos momentos tomó ganancia Bill Ackman. Vean por acá también que Hilton, muy separada de la media móvil de 200 periodos, así que bueno, hay que esperar correcciones mucho más profundas para que nos dé oportunidades de nuevo. Continuamos con otro super inversor bien conocido, el cual es David Tepper y su fondo de inversión Appaloosa.
Este es otro super inversor muy activo en bolsa. Todos los trimestres tenemos muchos movimientos en sus portafolios y este trimestre no fue la excepción. Vamos a ver todos los movimientos que hizo. Vamos a empezar con las compras y después pasamos a las ventas. Pueden ver aquí que, al contrario de otro fondo de inversión, estuvo comprando mucha tecnología. Amazon aumentó su exposición con un 15%, ya representa la mayor parte de su portafolio. También Taiwan Semiconductors aumentó en un 24%. Realmente creo que Taiwan Semiconductors fue una compañía que en el trimestre anterior solamente en par de momentos muy específicos tuvimos compras claras. Fíjense esa línea tendencial que tengo marcada en verde. Cada vez que ha tocado esta línea tendencial ha rebotado. Y fíjense que las últimas veces que lo tocó, en primer lugar fue abril. Ahí puede ser las compras que hizo. Y nuevamente la tocó en julio. Que bueno, ya esto sale de ese reporte, así que seguramente las compras, yo me imagino que fue en esta caída que tuvo aproximadamente en abril de este año. Si vemos a Taiwan Semiconductor en esa zona, yo creo que sería zona de compra. Tampoco me volvería loco comprando demasiado de Taiwan Semiconductors. A pesar de que es una zona técnica buena de compra, vean por acá que los múltiplos están muy por encima de los promedios históricos de la compañía. Así que aquí podríamos tener un margen de caída bastante grande desde los precios actuales. Podemos ver que también aumentó Google, no demasiado. Uber 21% aumentó su posición. Me encanta Uber, la tenemos en el portafolio de trading. Hemos estado acumulándola por debajo de los $70. Ahora está un poquito fuera de zona de compra. Pero bueno, hay que decir que en los trimestres pasados tuvimos muchísimas oportunidades de compra. La compañía está por debajo del fair valor intrínseco, por debajo de los promedios históricos de la compañía y del sector. Las estimaciones de crecimiento son muy buenas. Forward PER a 16 veces. Los flujos de caja son impresionantes. Y además de eso podríamos sumarle dando zonas de compra bastante claras. Por ejemplo, todas estas caídas por debajo de los $70. Yo estuve aprovechando no solamente para comprar acciones, sino para hacer operaciones con opciones, ¿ok? Así que seguramente todas esas zonas las estuve utilizando también para aumentar esa posición. Ya representa Uber su quinta posición más grande. También ha aumentado de una manera significativa Meta. Esta es otra compañía que creo que en el trimestre anterior tuvimos muchísimas oportunidades de compra. Y bueno, como pueden ver, David Tepper no las dejó escapar. Es una compañía además que estamos pagando, yo diría, múltiplos justos por la compañía. Yo creo que son buenos precios para seguir comprando Meta. Vean por acá todas las oportunidades de compra que hemos tenido este año. Todas estas caídas a niveles de sobreventa significativos. Por debajo de los $550 han sido precios que yo he aprovechado para acumular. Seguramente como una inversión a 5 o 10 años, Meta sea una de las compañías más seguras. Y además sabemos que es un negocio que más allá del gran gasto en CAPEX que está teniendo, el resto de los números se ven bastante bien. Estuvo aumentando posiciones en otra compañía como Vistra Corporation, Nvidia, aunque no demasiado. Apple, fíjense que abrió literalmente una posición, entró con $241 millones. Bien interesante. Apple tal vez de las Big Tech sea la que menos oportunidades de compra, según mi opinión, ha dado en los últimos años. Yo diría que en el último año por lo menos. Sí es verdad que tuvo una caída interesante, fíjense por acá en junio. También tuvimos una caída relativamente interesante en marzo, abril. Yo diría que para acumular a largo plazo no era una locura estar comprando esos precios, pero bueno, según los cálculos que hemos hecho, todo parece indicar que hay que esperar algo más de corrección. Por ejemplo, si compráramos ahora mismo Apple desde los precios actuales, vea que el rendimiento sobre capital invertido perfectamente podría ser de 6-7%. ¿Por qué? Porque la compañía realmente está bastante por encima del fair valor intrínseco, 35%, y muy por encima de los promedios a los que históricamente le hemos podido comprar. Así que no me resulta demasiado interesante Apple a estos precios. Incluso en las caídas que tuvimos, entrarle directamente con un 3%, yo personalmente no lo hubiera hecho, ¿ok? Pero bueno, cada cual tiene su opinión. Vean por acá que entró también con un 2% en Boeing. Boeing es una compañía que a mí me gusta. Es verdad que durante un tiempo estuvo extremadamente barata. Seguramente aprovechó algún tipo de caída agresiva como hemos tenido. Esta es una compañía que se ha estado moviendo en este canal alcista. Y fíjense que dentro de ese canal alcista, probablemente estas caídas que ha tenido me parece con oportunidades de compra, ¿ok? Yo personalmente le esperaría lo más cerca posible de los $200 porque creo que es una compañía que tiene bastante potencial a largo plazo. Me sorprendió bastante. Voy a hablar de Baidu. Recuerden que Baidu es el principal buscador chino. Sería como el Google de China. Y me llama la atención porque estuvo comprando, pero vamos a ver un poco más adelante que estuvo liquidando posiciones en otras compañías. Vean por acá. Como Baidu ahora mismo me parece que está a buenos precios. Pueden ver aquí cómo está en la parte baja de la tendencia. Sobrevendido, múltiplos atractivos. Realmente me resulta atractivo Baidu estos precios. Pero bueno, me llama la atención porque estuvo liquidando otras posiciones en China.
También estuvo comprando compañías más especulativas. CoreWeave aumentó o directamente le entró con más del 1% de portafolio. Broadcom también le entró agresivamente. Broadcom es verdad que tuvo en algún momento testeando la media móvil de 200 periodos. Ahí creo que era una zona razonable de compra. Vean por aquí todas estas caídas. Ahí yo creo que tal vez era una oportunidad de compra para hacer algunas compras de largo plazo. Pero bueno, tampoco es que estaba súper barata ni nada por el estilo a esos precios. Simplemente yo diría que estaba en una zona razonable de compra. Si todo iba bien en Broadcom como estamos esperando, seguramente la compañía va a dar un rendimiento de más del 10%. También es verdad que esos precios estamos operando prácticamente sin margen de seguridad. Fíjense como también estuvo comprando acciones de SpaceX, 0.5% de portafolio, bien interesante. Y también abrió posiciones pequeñas en Berkshire Hathaway. Así que bueno, realmente bastante compras. Algunas no le entendí demasiado, pero bueno, en términos generales, casi todas estas compañías que le estuvo comprando en algún momento del trimestre dieron zonas de compras razonables. Vamos a ver a continuación las ventas. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Estuvo dinero. haciendo fuertes liquidaciones en compañías de microchips. Por ejemplo, en el caso de Micron, liquidó más del 40% de la posición en la compañía. Sigue siendo su segunda posición más grande, pero bueno, fue una venta bastante significativa. Sí, es verdad que en el caso de Micron tuvo algunos momentos durante el trimestre pasado en que la acción estaba súper cara. Vean todas estas zonas. Pero bueno, fíjense cómo después tuvo un desplome bastante significativo. Y ahí yo aproveché para hacer algunas operaciones de trading con opciones. De hecho, desde los máximos hasta los mínimos recientes, la compañía llegó a correr más de un 40%. Creo que acá arriba era una venta clara. Y cuando cayó, si les soy sincero, nunca llegó a tocar ninguna media móvil importante. No llegó a entrar el recién sobreventa. Así que no vi ninguna entrada clara con acciones. Yo personalmente preferí operar con opciones esperando un poco más de caída. No solamente liquidó Micron dentro de este sector, podemos ver aquí cómo redujo en un 10% su exposición a AMD, Qualcomm 50%. Qualcomm en algún momento se disparó, seguramente ahí él aprovechó para liquidar posiciones, pueden ver aquí. Como estuvo en junio, julio, en la parte alta de la tendencia, creo que era una zona clara de toma de ganancias. No me imagino que haya vendido en otro momento como cuando estuvo a buen precio acá abajo, ¿ok? Qualcomm es una de las compañías de semiconductores que creo que sigue a precios razonables. Pero bueno, el nivel de riesgo también es alto. Ten en cuenta que Qualcomm es una compañía que depende mucho de chips para dispositivos móviles. No tiene tanta exposición a data centers, que es lo que está realmente caliente. Y ha tratado de entrar en este sector, por ahora sin mucho éxito. Pueden ver aquí como también liquidó posiciones aquí lo vamos a ver, en SanDisk, 100% de la posición. Así que bueno, estuvo prácticamente liquidando la mayor parte de su posición al sector de chips, que bueno, está muy relacionado con inteligencia artificial. También me llamó la atención, veíamos hace un momento que estuvo comprando Baidu, sin embargo estuvo vendiendo otras acciones chinas. Baba liquidó 42% de su posición en la compañía. A ver, en el caso de Baba, yo creo que está a buenos precios todavía. No sé cuándo habrá liquidado sus posiciones, si les soy sincero. Yo aquí no veo una zona clara de venta. De hecho, Baba, las zonas de ventas claras que ha dado, ha sido estos picos que ha hecho, alejada de la media móvil de 200 periodos. Durante ese trimestre no veo una zona clara de venta, así que realmente no entiendo qué es lo que hay detrás de este trade. Si no hubiera comprado Baidu, hubiera apostado a que está bajando su exposición a China, pero es que si está comprando Baidu no entiendo muy bien, ¿ok? Vean por acá también que no solamente fue que vendió Baba, sino que Pinduoduo liquidó 100% de su posición y JD también liquidó 100% de su posición, ¿ok? Así que parece que no está viendo muy bien el consumidor chino David Tepper. De todas formas, ya le digo, me confunde un poco esa compra que hizo en Baidu. Yo entiendo que está a buenos precios, pero entonces, ¿por qué liquidas Baba y el resto de las compañías de e-commerce? Seguramente sea algo que tenga que ver con el sector, porque fíjense que las 3 compañías chinas que liquidó están exactamente en el mismo sector de comercio electrónico. Como vimos en el video, y amigos, fue un trimestre muy activo para los superinversores. Empezamos viendo el portafolio de Berkshire Hathaway, ahora con su nuevo director ejecutivo Greg Abel, comprando acciones de Google,
fue su principal compra del trimestre. Fue un poco criticado por eso, ya que parecían que las acciones estaban un poco caras. Y ha seguido comprando también acciones de Lennar, que es una compañía que me gusta. También liquidó un poco de posiciones en sectores como financieros con Capital One y también Nucor, que es una compañía industrial. Seguimos con Ray Dalio, con Bridgewater Associates. Este es un super inversor muy activo. Liquidó muchas posiciones en compañías tecnológicas como Nvidia, Broadcom, Amazon, Google y Lam Research. Y estuvo rotando ese capital a ETF como el SPY. También tuvimos a Bill Ackman. Aquí tuvimos un caso, yo diría, medio. Estuvo liquidando posiciones en Google y Hilton y comprando a Microsoft y Amazon. Y por último, David Tepper. Fíjense que fue muy activo durante este trimestre, comprando muchas acciones tecnológicas y liquidando de inteligencia artificial. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo.